En esta mañana yo le pedí a Loida que cante una canción de las suyas, como la última vez que prediqué, ¿no? Bueno, sentí que tenía ella que volver a retomar sus canciones, que las tiene ahí olvidadas, canciones que Dios le dio. Y esa canción fue muy importante para mí, cuando salíamos a evangelizar a la calle. Bueno, desde que la escuché la primera vez, pero cuando salíamos, y ahora veréis por qué. Cuando salíamos a evangelizar, yo siempre le decía, cuando tenía que dar mi testimonio, canta esa canción, y luego yo salgo y doy mi testimonio. De alguna forma esa canción me daba pie para lo que yo tenía que decir, pero hace poco, mirando sus canciones, descubrí algo en esa canción. Yo siempre había creído que era toda para los inconversos, pero me di cuenta de una cosa que habla la primera parte, y es que solo podía estar hablándole a los hijos de Dios, porque la gente que no conoce a Dios no sabe lo que Dios ha hecho por ellos ni lo que Dios les está pidiendo. Así que quiero que le prestéis mucha atención, porque habla de nuestro corazón y de nuestra necesidad. Oh corazón sediento, has probado placeres e ilusiones tantas veces. Tu alma hambrienta deseaba comidas distintas que nunca probaba. Y tú decías, ¿para qué pensar en Dios si Él me ha olvidado? Afanado en tantas cosas, me tiene de lado. Oh, déjame decirte que mis manos grandes clavos se hundían hasta traspasarlas, que la sangre caía gota a gota, minuto a minuto, quitándome la vida, que en mi cabeza espinas trastornaban mi llanto en un gran lamento, que yo te amé hasta dejar que me mataran allí en la cruz, y todo lo hice por ti. No me digas que me olvide de ti, oh corazón sediento. ¿Cuánto tiempo podrás vivir sin esperanza? Si el tiempo se acaba y tu alma sedienta se seca sin luz y sin nada, y en tu desierto solo Cristo hará fluir ríos de agua. Él te espera y te ama y siempre te llama. Oh, déjame decirte que mis manos grandes clavos se hundían hasta traspasarlas, que la sangre caía gota a gota, minuto a minuto, quitándome la vida, que en mi cabeza espinas trastornaban mi llanto en un gran lamento, que yo te amé hasta dejar que me mataran allí en la cruz. Oh, y todo lo hice por ti. Si todo lo hice por ti.
Muchas gracias, Loida. Me sigue produciendo lo mismo que cuando ella la cantaba y yo iba a dar testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Y yo hablaba entonces de todo lo que yo había buscado fuera, pero nunca me di cuenta que era para estos tiempos, o tal vez porque me tenía que dar cuenta ahora, que era para estos tiempos, porque está hablando de la necesidad de un corazón que sigue buscando y que rechaza lo que solo Dios puede darle, ¿no? Y yo digo, cuán necios, con perdón, muchas veces somos, porque buscamos eso, lo que nosotros, los que estamos aquí como hijos de Dios, sabemos que solo Él puede darnos. La vez anterior yo estuve compartiendo sobre sanidad, sobre lo que Él quiere hacer en nuestra vida y que nos ata, que nos impide crecer, que nos impide madurar, todas esas cosas. La sanidad yo creo que nos gusta más, aunque lleva un proceso que tenemos que enfrentarnos a lo feo nuestro, pero nos gusta más pensar que nos tenemos que librar de lo que Dios quiere sanar, que Él murió en la cruz, sin pensar realmente en lo que Él hizo en esa cruz. La vez anterior yo compartí el texto de Isaías 53, donde habla de que Él vino a morir y habla por nuestras rebeliones, nuestros pecados. Bueno, llevó nuestro pecado, nuestra paz, Él la pagó en esa cruz para que nosotros pudiéramos obtener paz. Bueno, todo eso que nos gusta, que llegamos y creemos que necesitamos. A mí me pasó, cuando yo conocí a Dios al principio, yo pensaba, bueno, pues si yo he sido una desgraciada toda mi vida, ¿no? No he sido feliz, he sido una persona introvertida, tímida y he sido rebelde, como decía la canción, porque el mundo me había hecho así. O sea, yo no tenía la culpa de ser rebelde, es que me habían hecho así, los demás, las circunstancias. ¿Y cuán mentira es eso? Yo fui rebelde porque era rebelde, porque cuando uno no tiene lo que le satisface, pues lo llena con otras cosas o sale lo que hay en nuestra vieja naturaleza. Y voy a retomar el texto, bueno, esta vez en vez de leerlo en Isaías, lo voy a leer en Lucas. El título es, creo que quedé con ellos de acuerdo, con los de allí, que era Vino a liberar a los cautivos. Vino a liberar a los presos, vino a traer apertura, ¿no? Pero vino a liberar a los cautivos. Y hoy en día eso se nos hace muy difícil, ¿no? A veces de entender lo que ocurre en nuestras vidas y lo que ocurre a nuestro alrededor. Dice, Lucas 4:18 dice, espera, que me cambie de gafas, ya decía yo que no veía bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas vino a hacer Jesús a través de esa cruz? Lo primero es la salvación, que creo que todos estamos de acuerdo que ninguno, a no ser que no conozcas a Dios, que ninguno no la merecemos. Eso es un regalo que no hay nada que tú y yo podamos hacer para obtenerla. Pero después, además de todo eso, viene a libertarnos de nuestras propias cárceles, de nuestras propias cosas que están mal, de todo lo que anduvimos en otro tiempo. Y quiero leer otro texto en Efesios 2, del 1 al 3, que dice: yo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos de acuerdo, todos estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate que ahí Pablo está haciendo referencia, después de lo que ha hecho Jesús, nosotros éramos eso. Se supone que ya no somos. No somos hijos de desobediencia, no somos hijos de la ira, no somos hijos de los rencores, no somos hijos de ninguna de esas cosas feas. Y sin embargo, esas cosas feas, de alguna forma, nos siguen, nos persiguen. Porque a veces olvidamos, y sobre todo olvidamos en los países occidentales, yo creo que a lo mejor la gente que viene de Sudamérica, ahora me entenderéis por qué, o que vienen de África o que vienen de Asia, son más conscientes de todos los bichos y espíritus, de todo el mundo espiritual que hay alrededor. Aquí en España, en su tiempo, también, yo recuerdo cuando yo conocí a Dios, también, vimos liberaciones, vimos cosas. Es más, yo deseaba que me liberaran, porque yo pensaba, estas cosas feas que hay en mí, debe ser que hay algo feo dentro de mí. ¿Por qué? Porque así, si me lo quitan, yo me voy a portar bien. ¿Vale? La culpa no era mía, era que había un bicho, por lo que fuera, que había entrado a mi vida. Pero no ocurrió así. No necesitaba una liberación de mi voluntad, como vemos en la Biblia, de gente que no puede, que no sabe ni lo que hace, porque eso es lo que ocurre. Si tú tienes una posesión, algo tiene que ocurrir cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, porque no puede estar poseído, porque tu voluntad ya no puede estar rendida a Satanás. Ahora sí ocurre una cosa, y es el hecho de que muchas veces hay áreas de nuestra vida que no han sido rendidas a Él. Y que olvidamos además, sobre todo en el mundo occidental, el hecho de que a nuestro alrededor hay algo que se mueve y que se ha movido desde el principio, porque cuando Dios lo tiró del cielo, lo mandó aquí. Y Él piensa que cada uno de los que hay aquí le pertenecen o quiere que le pertenezcan, y más si se trata de un hijo de Dios. Más si se trata de un hijo de Dios. Tiene más interés, porque a los otros, como acabamos de leer, los tiene. Escúchame, les guste o no, todo aquel que no conoce a Dios es guiado por Satanás. Y lo vamos a ver ahora, es guiado en sus pensamientos, en sus emociones y en todo, en su alma, cuerpo y espíritu. Satanás es el que obra. Bueno, sus demonietes, porque él no puede, como Dios, estar en todos los sitios. Pero para eso tiene lo que vamos a leer ahora. En Efesios 6:12, antes de hablarnos de la armadura, de cómo protegernos, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y eso dónde es? Aquí arriba. De hecho, en la oración de Daniel dice que le tardó unos cuantos días en llegar la oración, ¿no? Porque la respuesta se la traía un ángel, ¿es así? ¿Y qué pasaba? Que los demonios no querían que esa respuesta le llegara a Daniel. ¿Alguna vez, a mí me ha pasado, y algunos yo sé también porque me lo habéis dicho, es que parece que oro y la oración no pasa de aquí? Eso es mentira. Sí que pasa. Otra cosa es lo que tarda en llegarte la respuesta. Otra cosa es lo que tarda en llegarte la respuesta, y es porque hay una pelea aquí. Satanás y sus huestes no quieren que te llegue lo que Dios tiene que decirte. Es lo que vivimos, aunque no nos guste. Y en este mundo occidental, que hemos ido perdiendo tanto el hecho, sí, la gente va a que le echen las cartas, a que les lean, algunos creen en esas cosas, hacen alguna tontería de esas, a veces por tontería, yo también lo hice, a veces por tontería, porque no creía en nada,
hasta que una vez se movió algo y yo dije, va a ser que a lo mejor sí que hay algo. Y dejé, y me fui y dije, esto no me interesa a mí. Pero no queremos, no somos conscientes de que ese mundo está ahí y que nos está oprimiendo. La persona oprimida es aquella, a ver si alguno se reconoce, que está sometida, que está vejada, está humillada, está tiranizada, está discriminada. Si tú vives aún algunas de esas cosas, es porque estás oprimido y estás oprimido por las huestes espirituales. Porque Satanás, si hay algo que sabe hacer, es reinventarse. Él se reinventa. Él dice, aquí, es decir, antes de que tú saques, porque hay muchos que leen libros para ver de liberación. Mira, escúchame, antes de que tú termines, de que el libro esté escrito, Satanás ya se ha buscado otra forma de hacerlo. Y, por supuesto, ya se ha buscado otra forma de que tú puedas atacarlo. Listo es, ¿vale? Listo es. No podemos olvidar el lugar que ocupaba en el cielo. Listo es. Y no es que nos tengamos que dedicar a conocer a Satanás, no. Nos tenemos que dedicar a conocer a Dios, porque eso es lo que nos va a librar de todo lo que sea malo. Y a veces no puede parecer tan malo, pero a veces sí que lo es. En nuestro mundo occidental, él ataca mucho nuestra mente, nuestros pensamientos. Había un libro por ahí que se llamaba ¿El poder de la mente? ¿Puede ser? Vale, el poder de la mente. ¿Cómo? La batalla de la mente, eso es lo que yo quería decir. La batalla del poder no me sonaba bien. La batalla de la mente está muy bien, no es un libro que sea muy profundo, pero tiene una base muy buena, tal vez para ayudarnos a entender la batalla que tenemos. Pero también os voy a decir una cosa, esto sí tiene todas las respuestas, estas, para la batalla de nuestra mente. Esto tiene todas las respuestas. Podemos creerlo o coger o no, pero tiene todas las respuestas. Cuando yo fui leyendo la Biblia, fui entendiendo que estaba equivocada y que yo no le había hecho un favor a Dios por decidir seguirlo. Que la salvación no me la merecía. Que era rebelde por naturaleza. Y aunque entonces yo no lo sabía, era orgullosa. Vaya, si me pisabas la cola del gato, podía revolverme, aunque no te dijera una palabra fea y aunque no chillase. Podía hacerlo. Y mis palabras podían ser bien hirientes, porque siendo algo que Dios pone en cada uno cuando nos convertimos, solo que entonces aún necesitaba ser transformado, podía ver mucho de lo que había en los corazones y entonces podía usarlo y hacerte daño. Ya Dios me habló de que aquello estaba mal y era pecado. Lo hacía sin darme cuenta, pero lo hacía. Eso no es que a veces uno lo haga queriendo, sino lo hace sin querer. Y tenemos que ser capaces de discernir lo que tenemos delante y quién nos está hablando. En Mateo 12, 43-45, Jesús dijo, les estaba hablando, había hecho unas cuantas liberaciones en el pueblo de Israel, y como le quería dar un poquito de caña al pueblo de Israel para que se dieran cuenta de cómo estaban, les dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Y eso qué es? ¿Vale? Dice, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¡Wow! Porque eso es lo que ha hecho Jesús a través de su sangre. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
así también acontecerá a esta mala generación, les dice. Él no va a limpiar al que no es su hijo, Él limpia al que pasa a ser su hijo. Pero muchas veces, como Loida ha cantado, no llenamos la casa de lo que la tenemos que llenar. Y volvemos a llenarla porque ahora nos sentimos mejor y volvemos a llenarla de nuestros deseos, de nuestros afanes y de tantas cosas. Y no nos damos cuenta que aquello que a veces nos hacía perder el control, cuando alguien, ¿no?, la rabia o la ira o el hecho de que éramos rencorosos, cuando alguien hace algo que no nos gusta, resulta que ahora somos más rencorosos que antes. ¿Cómo se puede entender eso en un hijo de Dios? Resulta que ahora tengo más ira que antes. Y entonces a veces vienes a hablar con nosotros, o Mariluz, mira que me ha pasado esto, quiero orar, voy a renunciar. Y yo digo, bueno, yo siempre oro porque sea el Espíritu Santo quien tome ese área de tu vida que estás rindiendo. Pero si tú no la llenas, y a lo mejor como nos dice la palabra, si tú no la llenas con la verdad de Dios, la próxima vez que algo no te guste, tu respuesta va a ser peor que antes. Tu respuesta va a ser peor que antes. Porque las áreas de nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, son manejados por la voluntad de aquello a lo que le damos lugar. La voluntad nuestra es nuestra, porque no estamos poseídos, es cierto. Pero resulta que ese mundo espiritual que está aquí, ese es el que nos gobierna y nos hace hacer cosas que no debemos. Y voy a leer algo que pasó en la Biblia y que, bueno, no parece pecado, ¿vale? No parece pecado. No había malas intenciones, ¿eh? Así que si no había malas intenciones, no debía de ser pecado. En Mateo 16, del 21 al 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado. Vale. Nosotros tenemos todo el panorama, ellos no lo tenían. Y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabía que Pedro era normal, no quería que, mira, oye, tú no querrías, ¿no? Si Benja te dice, voy a ir a este país y allí me van a matar. Yo creo que más de uno le diría, oye, Benja, no vayas, ¿no? Como pasó con Pablo, que todos le decían, no vayas a Jerusalén, que te van a apresar y te van a... Y Pablo fue, ¿eh? Pues esto es lo mismo, tú te pones delante de Jesús y le dices, no vayas. Pero Pedro estaba pensando en él. ¿Y por qué estaba pensando en él? Porque ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador, alguien que iba a traer la libertad al pueblo de Israel, aparte de pues, el amor que ya sentiría por Jesús y que no quería que le hicieran daño. ¿No? Eso es bastante. Y él, además, lo hace bien, ¿eh? Él coge a Jesús, no se lo dice delante de los demás para no humillarle, porque como todos somos muy susceptibles, el pueblo de Israel también es orgulloso, entonces coge a Jesús y se lo lleva aparte. ¿Eh? Y el discípulo le dice al maestro, oye, esto no, por favor, ¿qué tú no lo estás pensando? ¿Cómo te va a acontecer esto? Y Jesús va y le dice, apártate de mí, Satanás. Yo me habría sentido ofendida. Pero ¿cuántas veces
no para decirle que no te pase esto, pero Él iba a la cruz, ahora piensa esto, Él iba a la cruz, iba por ti y por mí. Y resulta que Jesús dice, esto es el camino a seguir. Y tú le dices, oye, lo podemos hacer de otra forma, ¿no? Yo a veces le he dicho, mira, que la Biblia me da a mí la razón. Y tú me estás diciendo que haga todo lo contrario, que me humille, que perdone, que dejes que sanes, que saques todo lo que hay, y además que ame de una forma que no me parece normal, y me estás diciendo eso. ¿Tú te has dado cuenta de que lo que dice, que la Biblia me da la razón con lo que la persona ha hecho? Si no te has enterado. Pero como resulta que eso invalida lo que Él hizo en la cruz y el plan que tenía, tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, porque sabe que es Satanás, las huestes espirituales, y yo creo que ahí el propio Satanás, por eso lo llama Satanás, el que le está susurrando, esto no te acontezca. Y él le dice, pones la mira, no en las cosas de Dios, porque Pedro no estaba entendiendo que el único plan redentor que había, la única salvación para Israel, era que Jesús muriera en una cruz y resucitara. No lo estaba entendiendo. No entendía la trascendencia, gracias, que no me salía la palabra, la trascendencia de lo que iba a ocurrir. Y a veces nos pasa a nosotros, no entendemos la trascendencia de lo que va a ocurrir cuando Jesús te está diciendo algo, cuando Jesús te está diciendo, oye, que eso no es importante. Es necesario que ahora tú mueras a ti, porque yo ya lo hice en una cruz, ¿para qué? Para darte libertad, para que el poder y la opresión no la tuvieran sobre ti. Y aún así, hay veces que hay temporadas, ¿no os ha pasado que estáis en un lugar viviendo y decís, madre mía, en esa zona hay una opresión? Más de alguno me lo ha dicho. Hay una opresión, se nota una opresión ahí que no puedes ni orar. Como decirme también, bueno, aquí hay cielos abiertos. Puede ser que por un momento dado Dios haya despejado ese área. Pero es una batalla que, aunque está aquí y no la vemos, y ya tenemos que decir basta, la peleamos aquí, porque controla nuestra voluntad a través de lo que nos dicta a la cabeza, sin estar poseídos. Porque a veces hay gente que dice, este tiene que estar poseído, o esta. Y tú dices, pues no lo está. ¿Vale? Pero lo cierto es que a lo mejor la persona da muestras, escúchame, da muestras de estarlo, porque su reacción cada vez es peor. Pero es peor porque cada vez que tú dejas que lo que Él te susurra salga y dé a luz, si tú oras, le pides perdón al Señor, pero no lo llenas de lo que le tienes que llenar, de la gracia, no lo llenas del perdón, no lo llenas del amor, no lo llenas de Dios, la próxima vez vas a estar peor. Eso es algo que sigue pasando. Y a veces es algo que durante tiempo nos ha llenado. ¿Cómo puede ser que esta persona parece que un tiempo camina bien, pero luego nuevamente lo echa todo a rodar? Llénalo. Llega hasta el fin de lo que no te satisface. Porque quien te tiene que satisfacer es Dios. Cantábamos antes la canción esa de cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, lo entregaré por el gozo de Dios. Y yo creo que la mayoría piensan, lo cambiaré por la alegría, por el jolgorio, ¿no? Por sentirme feliz. Pero el gozo de Dios tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la eternidad, con lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y lo que esa canción está diciendo es que voy a cambiar toda mi naturaleza por tener ese gozo en las regiones celestiales. Aquí tendré aflicción, sí. ¿Voy a ser perseguido? Sí.
Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y a quien yo escuche. Es como en los dibujos animados cuando sale un demoniete y sale un ángel. Pues pensar eso, que tienes aquí un demoniete que te está diciendo, pero fíjate, es que esta persona te ha tratado mal, te ha despreciado. ¿Tú te has dado cuenta de cómo te ha hablado? Eso no es justo. Tú no te mereces eso. Y resulta que el ángel te está diciendo, perdónala y ámala. Y dices tú, aquí me está dando más lógica esto. Me está dando más lógica que perdónala y ámala. Porque si hay algo que destruye a un hijo de Dios, es el rencor. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos gracia tanto y cuanto estamos dispuestos a darla. Tanto y cuanto estamos dispuestos a darla. Recibimos un perdón de Dios que no nos merecemos ninguno. Eso es algo que nunca debemos de olvidar. Yo muchas veces miro a gente y yo digo, de verdad que a veces uno camina como si Dios le debiera algo. Como si Dios le debiera algo. Y Dios no nos debe nada. Tú le debes todo. Todo lo que eres. Pero llega un momento en que ahora todos, de la nacionalidad que sea, tenemos que ser conscientes del país, la sociedad, la cultura y lo que tenemos aquí encima. Hay gente que me dice, desde que he venido a España tengo un montón a lo mejor de ansiedad, de cosas, pues porque a lo mejor en un momento dado le diste lugar al miedo, lo que es dejar tu país, tu cultura, todas las cosas que tú conoces, y te ha cogido por ahí. Te ha cogido por ahí. Y te sigue oprimiendo de una forma bárbara con todo eso. Y por más que oramos, te quedas en libertad por un momento, porque la oración, quiero decir, Dios la contesta. Pero no lo estás llenando de lo que debes de llenarlo y te puede pasar como cuando una casa está vacía, vienen 7 peores y tu situación cada vez está peor. Mira, tenemos el ejemplo de Pablo, que este también es un ejemplo que no parecía malo. Pablo va predicando el Evangelio y había una chica que lo seguía. Oye, si lo que decía la chica era bueno. Escucharlo, que este es el siervo del Dios viviente, le decía. Mira, que creo que lo tengo escrito y así no le añado nada. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, el demonio no podía evitar decir lo que eran y lo que iban a hacer. Y la Biblia dice que llega un momento en que a Pablo ya le molesta y lo echa fuera. Este no quería nada que ver con el diablo, ni con ninguno de sus demonios, aunque fuese para hablar cosas buenas. Y a veces nos puede pasar que escuchamos, qué bien lo haces, que no sé qué, madre mía, cómo Dios te usa. Lo estaba diciendo el demonio, era un demonio. Y no lo llegamos a creer. Pero aquí le da un poco la vuelta, no lo llegamos a creer. No está mal, a lo mejor que te lo digan, no digo que esté mal. Pero a veces puede ser un bocado envenenado, porque te lo llegas a creer y tienes que ser capaz de decir como Pablo, apártate de mí, Satanás. Porque lo que soy y lo que hago es Dios quien lo hace, no soy yo. No soy yo. Si yo puedo perdonar, es porque Él me perdonó primero. Y porque me dio luz, porque estaba ciega, como dice la Biblia, estaba ciega, y me dio luz para que pudiera entender que
como igual que yo no me lo merecía, pues tengo que otorgarlo. Yo muchas veces os digo, no hagáis caso, no es personal, ¿vale? Algunos se ríen, al principio yo sé que os molesta, y más si os mando a orar, porque queréis la varita mágica, os molesta por eso. Si yo os mando a orar, vosotros queréis la varita mágica, queréis que dé toda la respuesta. Pero es que hay cosas que a mí no me corresponden, aunque las pueda saber o no. Corresponde entre tu relación y Dios, y no llenarás la casa de lo que la tienes que llenar si solo haces uso de la varita mágica. La próxima vez que te diga no lo hagas personal, no lo hagas personal. No lo hagas personal. Piensa que quien está detrás envenenando es algún demonio. Algún demonio está envenenando a la persona. A veces hay gente que te dice cosas, no voy a contarlo, pero esta semana le pasó a mi hija, a una de mis hijas, que te dicen cosas y tú sabes que esa persona te quiere y que siempre se ha preocupado por ti. Y de repente te dice algo que tú, se te hace la luz y dices, esto no me lo puede estar diciendo esta persona. Y claro que no, es un demonio. Es un demonio el que está hablando a través de esa persona. Y te envenena y te deja la duda dentro. Y empiezas a dudar de si Dios tendrá el poder para hacerlo. Como si Dios no tuviera más poder que cualquier demonio y que Satanás. Pero ya se encarga Satanás de que creamos que ellos tienen más poder que Dios. Porque así tiene la partida ganada. Si nos convence de que ellos pueden hacer más de lo que Dios hace, te ha ganado la partida. A Jesús le escupieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas y además le pegaban con un palo ahí. ¡Qué dolor! Donde más íbamos a sufrir, donde más íbamos a sufrir. De hecho, dice que nos pongamos la palabra, dice, ponte, ¿el qué? ¿De qué? De la salvación. Porque se lleva en la cabeza, lo que tú creas te va a dirigir y lo que tú creas va a dejar que te dirija uno o que te dirija el otro. Y mientras lo hacían y lo golpeaban, le decían, si eres hijo de... ¿Vale? ¿Cuántas veces habéis oído? Si eres un hijo de Dios no puedes hacer esto. En la tentación, cuando Jesús fue tentado también, Satanás le decía, si eres hijo, estaba en juego su deidad. Satanás quería atacar su deidad, a ver si con eso conseguía ponerlo de su lado. Si eres hijo de Dios, y además lo hacía con la palabra, ahí muy sutilmente. Pero Jesús sabía quién tenía delante. Y sabía quién era. Por lo tanto, él no necesitaba reafirmarse como nadie, como el Hijo de Dios, ni como Dios. No necesitaba reafirmarse. Él era quien era y había venido con un plan y tenía ese plan en la cabeza cuando Pedro le dice esto que no te acontezca y él dice, tú estás pensando en ti y en lo que tú crees necesitar, pero no has puesto la vista en las cosas del cielo. No lo has puesto. Lo mismo que cuando lo están escupiendo, azotando y de todo, y Jesús se calla. Porque Jesús no estaba sufriendo pobrecito, como Pedro le dijo en un momento, esto que no te acontezca. Es que Jesús, eso era el plan de Dios y de él. Ese era su plan. Así que, de pobrecito nada, con todo lo que sufrió, de pobrecito nada, porque él lo hizo voluntariamente para poder hacer la voluntad de Dios. Y así deberíamos nosotros de
tener claro lo que es nuestra vida y nuestra identidad. Caminaríamos mejor. Los matrimonios tendrían menos problemas. Si cada uno no luchase por su justicia. Es verdad que hay cosas, y la Biblia dice que el matrimonio, el marido tiene que agradar a la mujer y la mujer al marido, pero no puede agradarte, no puede vivir para agradarte, ni el uno ni el otro. Si es que tenéis que vivir vosotros para agradar a Dios. Tenéis que vivir para agradar a Dios. Esa es la meta común que os tiene que unir. Esa y no otra. Si eso nos une, o sea, que sepas que no os va a unir nada. Aunque la otra se convierta en tu esclava o tú te conviertas en su esclavo, no te va a satisfacer, porque el corazón siempre quiere más y siempre busca llenarlo de más cosas. Siempre. La determinación que tenemos que tomar está clara. Tenemos que dejar de decir, ¿para qué pensar en Dios si Él me ha olvidado? ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? A ver si alguien se atreve a levantar la mano. Porque a mí me lo habéis dicho más de una vez. Entonces, he visto pocas manos levantarse. Si Él me ha olvidado. Y sin embargo Jesús te dice, o déjame decirte que en mis manos grandes clavos hundían hasta traspasarlas, que la sangre corría gota a gota, minuto a minuto, quitándome la vida, que en mi cabeza espinas trastornaban mi llanto en un gran lamento, que yo te amé hasta dejar que me mataran allí en la cruz. Y todo lo hice por ti. No me digas que me olvide de ti. Es que Él no se olvida, ni de ti ni de mí. Vivimos circunstancias a veces porque son pruebas, otras veces porque nos metemos en ellas, porque nuestro corazón sediento llena la casa de cosas que no tiene que llenarla. Y cuando llena la casa de cosas que no tiene que llevarla, venimos a estar peor que antes de conocer a Dios. Nuestra condición es peor, nuestra rabia va a ser más grande, nuestra ira va a ser más grande, nuestra necesidad de que nos amen va a ser más grande, nuestra necesidad. Pero si el Dios del universo te ama, ¿por qué llorar y decir que no sientes el amor de nadie? ¿Estás llamando mentiroso a Dios? Si Él ha dicho que estará contigo siempre y conmigo siempre, ocurra lo que ocurra, ¿por qué dices que te sientes solo o sola? ¿Estás llamando mentiroso a Dios? Eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que te mete en la cabeza. Y hoy debemos de decidirnos a decir, hasta aquí hemos llegado. No me gusta mucho la palabra de guerra espiritual porque a Satanás le gusta, pero la Biblia dice que estamos. No se lo dice a los inconversos pertenecen a Él aunque no lo sepan. Nos lo está diciendo a nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hay una lucha constante en la que tenemos que ser conscientes en las cosas que nos pasan de quién es el que está obrando y el que está susurrando, aunque use a la persona que más te quiere. Y hasta aquí, decirle, hasta aquí hemos llegado. Yo soy una persona muy detallista, de darme cuenta de cositas, siempre he sido muy detallista, bueno, Dios eso también lo usó con Él, pero oramos por cosas y... ¿Es así o no? Oramos y oramos. Hasta que hemos dicho, hasta aquí, se acabó. Yo siempre les digo a las madres que tienen hijos o hijos en el mundo, les digo, no te rindas, ora. No se lo entregues a Satanás, que no es suyo. Dios lo puso en tus manos, aunque tu hijo o tu hija no se haya rendido aún a Él. Lo puso. Has llegado tarde a conocer a Dios y tu hijo y tu hija aún están en el mundo. Vale. Pero tu obligación, tu responsabilidad es, como dice nuestro hermano Lalo Sosa, llevarlo al cielo.
Y eso no quiere decir que tragues con todo lo de tu hijo, no. Sé un hijo o una hija de Dios ejemplar, aunque a tu hijo o a tu hija le moleste. Aunque a tu hijo o a tu hija le moleste. Claro que le molesta cuando tú te pones firme con las cosas de Dios. Yo eso lo he vivido con mis hijos. Y a veces uno piensa, ay, claro, ese era Satanás, que me decía, no lo estás haciendo bien, no eres una buena madre. Menos mal que Dios en su misericordia siempre me decía, no te rindas. Y yo esa voz la reconocía. Y esa voz me daba ánimo para no rendirme. Ocurriera lo que ocurriera a mi alrededor. No es que yo soy más fuerte, como muchos se creen. No lo soy. He sido una persona muy débil, y muy débil emocionalmente, que me escondí detrás de ser fuerte. Pero ahora soy fuerte en mi debilidad, porque el que me sostiene es Dios. Es mi Padre Celestial. Y si Él me dice que no me rinda, no me rindo. Y no es que no haya días que me levanto y yo digo, hoy me rendiría. Además me quedaría hasta en la cama. No pensaría en nadie, ni en los problemas. A veces me pasa, aunque no lo creáis, yo sé que algunos no se lo creen. A veces tengo ganas de quedarme ahí rendida por un día. Pero esa otra voz que es más fuerte me dice, como le dijo a Job en el capítulo 38, levántate y cíñete, que llega el momento de luchar. Levántate y cíñete, que ahora te voy a hablar yo, dice Dios. Y a lo mejor no me va a decir lo que me gusta, pero me va a decir lo que necesito oír para lo que tengo que vivir. Y en esta mañana os dice, levantaos y ceñiros, porque ahora voy a hablar yo que soy Dios. Ya está bien de que viváis en derrota, ya está bien de que os dejéis oprimir por el enemigo, de que os creáis las mentiras, de que viváis como si fuerais miserables. Este es el momento de decirle al enemigo, se acabó, se acabó. Porque a Jesús le costó ir a la cruz. Y eso es algo que nunca lo tenemos que olvidar. No olvidéis nunca de dónde os ha sacado, pero no por echarlo de menos y convertiros en una estatua de sal como la mujer de Lot, no. Para no volver allí. Yo no quiero ser la persona que era negativa, ni rencorosa. No quiero ser esa persona hipersensible. No quiero ser eso. Esa persona que creía que nadie la quería. No, es que no me importa. Dios me ama. Y me siento amada por Él. Y eso es suficiente. Para mí es suficiente. Porque me hace ser feliz y me hace disfrutar de las relaciones. Porque me siento llena por Él. Me hace disfrutar de mi matrimonio, de mis amigos, me hace disfrutar de mis hijos, de la iglesia. Si no, ellos nunca me habrían dado bastante. ¿Sabes? Ninguno de ellos, ni mi marido, ni mis amigos, ni mis hijos, nunca me habrían dado bastante. Nunca. Para llenar mi corazón que estaba sediento de amor. Nunca. Y debemos de ser esos que enseñan a otros a luchar. Debemos estar unidos, no dejar que Satanás nos venza. Él quiere dividir porque en la división tiene victoria. Quiere dividir a la iglesia, quiere dividir a los matrimonios, quiere dividir a todos. Yo he visto que mis hijos, cuando alguno de ellos ha sido atacado, los otros se me han revuelto ahí, que enseguida han salido, y su padre y yo les hemos dicho, no podéis decir nada. Ellos os lo pueden decir. La rabia, además, que eso les ha producido, el tener que callarse, porque nosotros hemos dicho, no podéis decir nada. Porque nosotros no queremos que nos diga, apártate de mí, Satanás. Queremos que Dios haga en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos lo que Él quiera para poder transformarnos y que la casa esté llena de Él. No de nosotros mismos,
no de nuestras necesidades, de nuestra cultura, no de nuestro patriotismo, que pueden ser cosas que parecen que no son malas, pero que nos llevan a decirle a Jesús, oye, tú no sabes, escúchame, tú no sabes, tú no lo entiendes. Yo a esto tengo que reaccionar porque tú no lo entiendes. ¿Cómo que no lo entiendes si él era judío? Eligió nacer en un pueblo que había creado un hombre que tiene más leyes que leyes. Gente que no se podían relacionar con los gentiles, que no podían sentarse a comer. Eligió todo eso, que las mujeres caminaban detrás de los maridos en la calle y él las llevó a su misma altura. Claro que lo entendía. ¿Cómo no lo iba a entender si él rompió con todo eso? Y rompió con todo eso caminando aquí. Y lo hizo culminando en la cruz. No dejes que Satanás divida lo que Dios quiere hacer. No lo permitas. Hoy vamos a estar ayunando, y sobre todo por nuestros jóvenes. Enfermedades, vamos a orar milagros, queremos verlos, estamos hartos ya de no verlos, que nuestro razonamiento también tiene que desaparecer, que Satanás nos ha metido mucho razonamiento, y lo dice alguien que lo razona todo, Satanás nos ha metido mucho razonamiento. Es verdad que hay cosas que son obvias, pero vamos a dejar el razonamiento ahí, para poder ver lo espiritual, para poder ver lo celestial, para que Él se mueva, para que la pelea que está allí traiga la respuesta y mi razonamiento no me impida verla. No quiero eso. Va a haber mucha bendición en el campamento este año. Estamos seguros. Lo mismo que en Costa de Marfil. Yo les digo a los que vamos a Costa de Marfil, no es que nosotros vamos a bendecir allí, es que nosotros vamos a ser bendecidos. Así que nos va a pasar de todo. Porque Dios no quiere, Satanás no quiere que Dios produzca ese cambio en nuestras vidas, porque estoy segura que va a haber un cambio espiritual tremendo. Y por lo tanto, porque vamos los 4 pastores, vamos 6. Vamos 6. Satanás no quiere eso, que haya esa ruptura en el mundo espiritual. Que sepamos que la batalla se gana aquí arriba. Y se gana cuando le decimos a este que nos susurra, ¿no ves cómo te ha tratado? A ese. A Jesús lo escupieron. Y en la cruz, ¿sabes lo que dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. A esos que se burlaron, que le robaron la ropa, que lo hicieron ir desnudo, que lo escupieron, que le pegaban ahí en la cabeza. ¿Tú sabes lo que eso tiene que doler si ya todo lo demás dolió? Y luego lo clavaron y lo dejaron ahí, que se muriera. Pero la sangre tenía que correr porque no había redención sin sangre. Así que tenía que correr. Lo hizo. Así que empieza a pensar con la mente de Cristo. Perdónalos. Los perdono porque no saben lo que hace. Los perdono porque no saben lo que hace. Y en este ayuno vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios que rompa con nuestro razonamiento, con el impedimento, con nuestras necesidades, para que podamos ver todo lo espiritual, todo lo que se mueve, todo, y quién es realmente nuestro enemigo. Que Dios os bendiga. ¿Cantar una canción? Bueno, a los que estáis en las redes, si no conocéis a Dios, espero que esta palabra os anime a buscarlos. Os anime a buscarlo porque estáis en manos del enemigo, aunque no lo creáis. Él es el que os dirige, el que os maldice, Él es el que os amarga la vida. Si queréis tener libertad y dejar de estar oprimidos y dejar de estar amargados, eso es algo que solo vais a poder conseguirlo rindiendo vuestra vida a Jesús, pero no porque necesitéis eso, sino porque lo que necesitáis es que Él perdone vuestros pecados. Necesitáis nacer de nuevo, que vuestro corazón sea un nuevo corazón, donde Él pueda sembrar y escribir como en un libro en blanco. Ahora nos despedimos, tenemos nueva reunión el miércoles a las 7 y pedimos que Dios os bendiga y oramos por vosotros para que podáis conocerlo. Amén. Amén.